Así dice la bendita palabra del Señor. Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podremos presentarnos ante los que nos rodean con una apariencia totalmente contraria a lo que en realidad somos. Ocultar nuestro ser interior a los ojos de los demás. ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que realmente creemos? ¿Qué mueve nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Lo que deseamos? Los estándares que realmente rigen nuestras decisiones. ¿Quiénes somos en verdad en lo profundo de nuestro ser? Podremos incluso hacernos una imagen para nosotros mismos contraria a la realidad de nuestro ser interior, engañarnos a nosotros mismos. Pero lo que no podremos, ni por un momento, ni en ningún grado, es engañar a Dios. Nada escapa al escrutinio de Dios. Ante Él, nada puede ser oculto. Desnudos, así estamos ante Él. Lo que para los demás y para nosotros intentamos cubrir con ropajes externos, el que sea. Rectitud, moralidad, inocencia, ignorancia, para Dios es evidente. No puede ser oculto. Él conoce los secretos del corazón, nos dice su palabra en el Salmo 44, 21. Cuando la noticia de que algunos creyentes judíos estaban dando marcha atrás de la fe llegó a oídos de este hombre de Dios, el autor humano de esta carta a los hebreos, cuando se enteró que algunos en medio de esa comunidad de judíos cristianos estaban volviéndose a las sombras del judaísmo para librarse de la persecución, del rechazo, de las aflicciones inherentes a nuestra fe, fue movido por el Espíritu Santo a persuadirles de este terrible error, a advertirles sobre ese grave retroceso que les conduciría a la perdición. Pero, ¿a qué recurso acudir que pueda obrar en el ser interior de quien nos es imposible saber cuál es su condición espiritual real? ¿Qué tenemos a nuestra mano que pueda ser realmente efectivo para persuadir al engañado, al confundido, al seducido que aún no ha sido entregado totalmente a la dureza de su corazón por el juicio divino? Solo la palabra de Dios, que penetra más allá de las apariencias externas con las que el hombre se vista. Solo la palabra de Dios, ante la que la condición real del ser interior del hombre no es oculta, solo la palabra de Dios puede obrar. Y es a la palabra de Dios a la que el escritor de Hebreos ha acudido,
abriendo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y mostrando su cumplimiento de cómo Cristo Jesús es aquel anunciado y esperado por promesa, exponiendo la superioridad de Cristo como el cumplimiento de lo que las sombras en el Antiguo Testamento anunciaban y lo que significaba entonces, al abrir la palabra del Señor, darle la espalda a aquel que es la vida misma. Y aquí, en nuestro texto, después de haberles presentado un ejemplo desde las Escrituras de las consecuencias de la incredulidad, de la dureza del corazón ante la voz de Dios, aquella generación incrédula que con un corazón endurecido provocó a ira a Dios, recibiendo el juicio de no entrar en su reposo, les señala la propiedad penetrante de la palabra de Dios, ante la cual no servirán las apariencias externas. La palabra de Dios que diagnostica con perfección la condición del corazón humano, diciéndole: estás mal aquí y aquí. Y trae bendición a los que la reciben en fe, pero pronuncia juicio sobre las que la desechan, escribe F.F. Bruce. En el sermón de esta mañana nos dedicaremos a esta rapsodia sobre la penetrante palabra de Dios, como llamó el erudito a la carta a los Hebreos, Harold Attridge, a este texto. 4 características de la palabra de Dios se nos presentan aquí y que tomaremos como puntos para desarrollar en el estudio de esta porción de las Escrituras. El primero de ellos, su vitalidad. El segundo, su eficacia. El tercero, su poder penetrante, para finalmente concluir afirmando su perspicacia. Arranquemos entonces con el primero de los puntos, su vitalidad. Leamos Hebreos 4:12 una vez más, el inicio. Dice: porque la palabra de Dios es viva. Es importante que no perdamos de vista cuál es el propósito de que el escritor de Hebreos nos presente ahora a la palabra de Dios y su poder penetrante en el corazón humano. Leer el versículo anterior nos va a permitir recordar lo que él ha dicho y tener presente entonces ese propósito. Leamos por favor el versículo 11. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entrar en el reposo de Dios fue tipificado y anunciado en la promesa de entrar en la tierra prometida. Cristo es ese reposo, el reposo de nuestras almas al reconciliarnos con Dios mediante su obra de redención. Y en Cristo esperamos también un reposo eterno, cuando en su regreso todos nuestros enemigos y aflicciones sean puestos definitivamente como estrado de sus pies y quitados de nuestra vida. Allí será entonces cuando entremos en ese estado eterno en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Pero la duda, la incredulidad y la dureza del corazón a la palabra de Dios dejan fuera al hombre postrado en el desierto sin entrar en el reposo de Dios. La historia del Israel incrédulo, con un corazón endurecido por el pecado, desoyendo las advertencias de la palabra de Dios y cayendo postrados en el desierto por el juicio de Dios, sin entrar en su reposo, hermanos, no quedó plasmada en las Escrituras solo como el registro de un suceso histórico.
No es simplemente algo que ocurrió en el pasado, como una letra muerta que nada tiene que ver con nosotros. Esas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no caigamos en el mismo estado de ellos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Eso nos dice la palabra del Señor. Nos advierte el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 10, los versículos 6 y 11. De allí que el autor inspirado, ante tan terrible ejemplo, nos inste a mantenernos firmes en la fe, a perseverar en ella y finalmente entrar en ese reposo eterno en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso, mis amados hermanos, a continuación entonces nos habla de la palabra de Dios como viva. Porque aunque la palabra de Dios nos hable de estos eventos sucedidos hace tanto tiempo atrás, tiene un propósito vigente. Esta palabra nos habla a nosotros hoy. Es vigente porque aunque nos narra sucesos del pasado, el escritor de Hebreos, inspirado, ha repetido una y otra vez su vigencia al decirnos: si escuchares su voz hoy, si escuchares hoy su voz, la palabra de Dios es viva en este sentido, está vigente y nos está hablando hoy mismo. Pero no solamente es vigente, sino que también es activa. Porque por medio de ella el Espíritu Santo obra vivificando o dejando sin excusa a quienes también llegan, pero con corazón endurecido la desechan. El apóstol Pedro en su primera carta nos habla de esa vigencia permanente de la palabra de Dios, pero también de su poder vivificante. Vayamos por favor, sin perder el texto de estudio, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. Dice, hablando del nuevo nacimiento, siendo renacidos, Primera de Pedro 1, 23 al 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sí, amados hermanos, la palabra de Dios se presenta en este texto, ella misma se presenta como viva. O sea, está vigente porque nos habla hoy, aunque nos habla o registra hechos del pasado, y está viva porque está activa. Que la palabra de Dios sea viva, no es como a veces viene a nuestras mentes al escuchar esto de que sea cambiante. Por lo general, cuando nosotros pensamos desde nuestra propia experiencia sobre la vida nuestra, pensamos en una vida que es cambiante y que es mutante. No es así con la palabra de Dios. Los que cambiamos somos nosotros. Por eso, a medida que crecemos por el Espíritu Santo en nuestro ser interior y volvemos a una porción de ella que ya nos ha enriquecido en el pasado, se nos da una mayor riqueza de la profundidad insondable que tiene la sabiduría de Dios en su palabra para nosotros. La palabra está viva en el sentido de que es vigente
Y la palabra de Dios está viva en el sentido de que obra en la vida de los que los escuchan. La palabra de Dios es viva, vigente y activa, no como un mero registro muerto de eventos del pasado. Por ello, después de decirnos que procuremos entrar en el reposo, que nos mantengamos firmes en la fe ante tal ejemplo de desobediencia del que nos ha hablado, nos recuerda su vigencia y su poder actuante. Esto es, la palabra de Dios es viva. Simon Kistemaker al respecto dice, ella es tan viva que demanda una respuesta. No tolera ni la indiferencia ni la desobediencia. Y en el mismo sentido, David Burke nos dice, ante la palabra, quien profesa creer en Dios no tiene otra opción sino la de claudicar, aceptarla y obedecerla, sabiendo que quien la rechaza, rechaza a la vida misma. La palabra de Dios es viva. Si cuando tú abres las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento y la lees como un registro de algo que pasó con unas personas en el pasado, lejos en el tiempo, estás perdiendo de vista esta característica de la palabra del Señor. En ella Dios nos habla. Y esto quedó registrado para nosotros hoy. Es vigente, es permanente, pero también obra en la vida de quienes les escuchan. La segunda característica que se nos da sobre la palabra de Dios es su eficacia. Leamos otra vez desde el principio, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos preguntábamos al iniciar este sermón que ¿a qué recurso acudir que pueda obrar en el ser interior de alguien de quien nos es imposible saber cuál es su condición espiritual real? ¿Qué tenemos a nuestra mano que pueda ser realmente efectivo para persuadir al engañado, al confundido, al seducido, que aún no ha sido entregado totalmente a la dureza de su corazón por el juicio divino? Es verdad que el ejemplo, las experiencias personales que compartimos, el acompañamiento y la muestra de interés por el otro pueden ser medios que incidan en una persona que va por la senda del error. Pero si tras estos medios de los que podemos echar mano no está la palabra de Dios como la fuente que impulsa, que rige, que dirige y que se da precisamente en ese contacto personal, esas influencias serán temporales, serán débiles y en algunos casos incluso perjudiciales cuando se alejan del consejo divino. Frecuentemente nosotros en medio de la congregación decimos que nuestro deber es predicar la palabra del Señor. ¿Qué puede ser efectivo en el corazón del hombre? No es nuestro esfuerzo, es útil nuestro acompañamiento, es útil compartir nuestro testimonio, pero eso no cambiará los corazones de los hombres. Muchas veces en nuestro esfuerzo podemos llevar, como decimos aquí, a veces sobre nuestros hombros, a tuntún a una persona, pero deja de esforzarte en ello y volverá rápidamente al cauce de su estado espiritual en el que realmente se encuentra. Solo la palabra de Dios es eficaz para obrar en un corazón endurecido. Y así vengan las dificultades de la vida, así quedes solo, sin esa influencia. Finalmente será impulsado a buscar de las cosas del Señor, de Dios mismo, en su bendita palabra. Solo la palabra de Dios, la misma por medio de la cual Dios creó todas las cosas, puede cumplir los propósitos divinos. Esto es lo que registra el libro de Isaías en el capítulo 55,
versículo 10 al 11, vayamos hasta allá, por favor, en este texto tan conocido que nos muestra la eficacia de la palabra del Señor. Isaías 55, 10 al 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la semilla y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es eficaz. Ahora, no siempre la palabra de Dios cumple nuestras expectativas. Lo que siempre cumple son los propósitos de Dios. Su eficacia resulta en ocasiones para salvación, para convencer de pecado, pero en otras para dejar sin excusa y bajo juicio. Sin duda nosotros debemos esforzarnos en exponer la verdad con fidelidad, diestramente, fielmente, insistentemente, a tiempo y destiempo. Pero no será nuestro poder de convencimiento lo que cambie un corazón de piedra. Nuestro deber es predicarla, pero predicarla con fidelidad. El resultado ya queda en el designio divino. A veces como que olvidamos este poder vivificante y eficaz inherente a la palabra de Dios, y pareciera que en el fondo pensamos que el resultado depende de nosotros. Cuando esto pasa y nosotros no vemos los resultados que esperamos, nos inclinamos hacia la sabiduría humana y hacia las estrategias humanas, tratando de lograr algo por nosotros mismos que desde nuestro punto de vista errado consideramos que no ha cumplido la palabra del Señor. Y si les traemos por un ladito, y si les llamamos la atención con este tema, y si los vamos involucrando ahí poco a poco sin hacer mucha presión, y si los convencemos, probablemente los convenzamos por un tiempo, pero en nuestro ser no está el convertir a nadie. Nuestro deber es predicar fielmente la palabra del Señor y no echar mano de aquello que es infructuoso, sin poder, no es eficaz. Muchas veces cuando nosotros desde nuestra perspectiva errada consideramos que la palabra de Dios no está obrando, también nos inclinamos a excusar la palabra y a tratar de defenderla. Muchos cuando hablan de sus convicciones parece que tienen una fe vergonzante, como que sí, pero es que tal vez no está siendo efectiva porque eso crea como un rechazo inmediato, y entonces si nosotros la presentáramos de esta manera u otra, no, amados hermanos, como bien lo decía Spurgeon, la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león. Todo lo que tienes que hacer es soltar al león y el león se defenderá. Mis amados hermanos, ¿por qué insistimos tanto en la predicación pura de la palabra del Señor? Porque la estrategia llenará estadios de emocionados, pero la palabra del Señor hará el milagro de la transformación de un corazón hostil a Dios, endurecido en el pecado y transformado por el poder del Espíritu Santo, por la palabra y siempre por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre eficaz, siempre. No siempre cumple nuestras expectativas, pero siempre cumple los propósitos divinos. David Bull al respecto dice: bien sea atendida por el hombre, bien sea descuidada, siempre es eficaz. En un caso obra la salvación, en el otro
trae juicio y condenación a la vez que vindica la justicia y coherencia de la revelación de Dios. Y Albert Mohler sobre esto nos recuerda que cuando Dios habla, Dios actúa. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En Jeremías 23, 29. La tercera característica que nos presenta el texto es su poder penetrante. Leamos desde el 12, desde el principio una vez más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Frecuentemente encontramos en las Escrituras la imagen literaria de la palabra de Dios como una espada. En Efesios, como parte de la armadura del cristiano, la palabra de Dios para la defensa de la fe y para destruir las fortalezas de mentira. También la palabra aguda saliendo de la boca del Hijo del Hombre que desciende del cielo en Apocalipsis. O sea, la palabra de Dios para juicio en el día del regreso del Señor. O la palabra como espada aguda en la boca del siervo de Dios de la que nos habla Isaías. El siervo de Dios proclamando y comunicando la revelación de Dios. Pero aquí se habla de la palabra de Dios como una espada de dos filos por su poder penetrante, de llegar hasta lo profundo del ser interior. Algunos han usado este texto para tratar de sustentar su entendimiento de la composición esencial del hombre en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Su argumento es que si se puede partir el alma y el espíritu, entonces es que estas cosas son distintas y se pueden separar. Thomas Scheiner nos dice: estas concepciones tripartitas del ser humano son especulativas y atestiguan más de la creatividad de sus autores que la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero ese es otro tema. Aquí, el interés del autor no es hablar de la composición de nuestro ser, sino que está acumulando expresiones que nos hablan de lo más interno del hombre, para ilustrarnos cuán profundo penetra la palabra de Dios. Es un clásico escuchar de alguien que sale después del sermón disgustado de la iglesia con quien lo invitó, porque está convencido que él le contó al predicador lo que pasaba en su vida personal. Me la dedicó y me miraba y todo. O aquel que está plenamente convencido que el sermón fue hecho pensando en él específicamente. O aquel hermano quien después de un sermón cancela una cita de consejería porque ¿qué más añadir a lo que el Señor ha hablado desde la predicación? Hermanos, la palabra de Dios llega hasta lo profundo de la mente y del corazón del hombre. ¿Sabes por qué? Porque es Dios mismo exponiendo la condición humana. Es Dios mismo develando la realidad de nuestro ser interior, atravesando las capas externas de las apariencias para presentarnos nuestras inconsistencias, nuestros temores, nuestras contradicciones, nuestros pecados, nuestros secretos más ocultos, para presentarnos el remedio, para presentarnos a Jesucristo para salvación. Porque el hombre, en su estado caído, tiene una percepción equivocada de sí mismo. Se ve justo a sus propios ojos, se ve bueno, se ve recto
y no ve ninguna necesidad de un Salvador. Pero la palabra de Dios, que va en lo profundo del ser, expone la condición real del hombre. Albert Mohler comenta que aún cuando nosotros somos los que leemos las Escrituras, realmente son ellas las que nos están leyendo a nosotros. Sobre el poder penetrante de la palabra de Dios, el rey David, admirado, escribió Salmo 139, versículos 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pero mira cómo termina el Salmo. Versículo 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios es eficaz, y es eficaz, mostrando la condición humana para unos, concediendo en la gracia de Dios ver su desnudez y venir a Cristo. Para otros, exponer su desnudez y en su dureza dejarlos sin excusa alguna. Pero la palabra de Dios siempre es eficaz. Nuestro deber es predicarla fielmente. Cualquier cambio, matización, tergiversación de ella no cumplirá su propósito. No somos más sabios que Dios. Dios obra en su palabra siempre. Finalmente, nuestro texto concluye ante todo este poder penetrante de la palabra de Dios, hablándonos de su perspicacia. El versículo 12 termina diciendo: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando hablamos de la perspicacia de la palabra de Dios, estamos hablando de la perspicacia en el sentido de la facultad de percatarse de las cosas que pasan inadvertidas para los demás. En este sentido hablamos de la perspicacia. La palabra que traduce aquí nuestro texto en español como discierne es la palabra griega kritikos, de la que viene nuestra palabra criticar. Pero con respecto a la palabra de Dios se debe entender en el buen sentido de evaluar y juzgar correctamente. Evalúa y juzga correctamente, discierne. ¿Y qué nos presenta aquí que discierne, hermanos? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Quienes están en el gobierno de la iglesia tienen el deber en su gobierno de juzgar rectamente.
aún de quienes se acercan a la congregación y quieren ser parte de ellos. ¿Cuál es la manera de hacer un juicio recto por la palabra del Señor en cuanto a su condición espiritual? Lo que profesan creer, que pueden dar razón del Evangelio, y una vida que tenga un patrón de vida coherente a lo que profesan creer. No perfección, porque no la hay en este lado de la eternidad. Pero sí en cuanto a lo que profesan creer y que corresponda con su vida. Pero mis amados hermanos, hasta allí llegamos nosotros. Los mismísimos apóstoles no pudieron ver cuál era la realidad, la condición del corazón de Simón el Mago. Pero para Dios no hay nada oculto. Cuando nos menciona aquí los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando en teología se enseña sobre el juicio final y se muestra cómo todos compareceremos ante el trono de Dios para dar razón de nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras ociosas, nuestras intenciones. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice el Señor Jesucristo en Mateo 12:33. O como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Cuando mencionamos que todos compareceremos ante el trono de Dios, que aún los mismos creyentes comparecerán ante el trono, el impacto que causa la enseñanza de que nuestros pensamientos, secretos, palabras e intenciones de corazón serán expuestos es notorio. Muchos inicialmente reaccionan diciendo, esto no puede ser. Para los creyentes también. Expuestos mis pensamientos, mis secretos, las intenciones del corazón. Expuestos. No puede ser. Ya fuimos perdonados. La palabra de Dios dice que Él no se acuerda de nuestras transgresiones, y es verdad en el sentido de que ya no serán contadas para condenación, porque fueron castigadas en Cristo. Pero quiero recordarte algo. Nosotros no somos el centro de la asistencia. Es la gloria de Dios. Y los pensamientos, las intenciones y los secretos del corazón ante el trono de Dios, aún de los creyentes, expuesto será, para que quede entendido que aún a los que disfruten de la gloria eterna será por la sola gracia de Dios. Nadie podrá siquiera abrigar un atisbo de justicia propia ante el trono de Dios. De paso, mis amados hermanos, esto nos persuade a abrigar lo inapropiado, lo ofensivo para Dios y el pecado que tanto ocultamos. El día lo expondrá. Y ese día, mis amados hermanos, estaremos desnudos. Todas las cosas desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero ese día agradeceremos de que por el Cordero hemos sido vestidos de lino fino y blanco, quitadas nuestras ropas de inmundicia y vestidos
de las justicias de Cristo. Pero hermanos, delante de Dios, desnudos. ¿Con qué ropaje te presentarás delante de Dios? Quisiera que todos los que estamos aquí fuéramos identificados con lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está centrado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El penetrante poder de la palabra de Dios, exponiendo los secretos del corazón y el estado de la condición interna de todo hombre. Para unos, bendito sea Dios, obrando eficazmente para hacernos ver nuestra condición. Desnudos ante Dios, ¿con qué me presentaré delante de Él? ¿Con justicias propias? Obrando eficazmente y guiándonos al Salvador, renunciando a cualquier intento de justificación por nuestras obras insuficientes, y para algunos dejándoles sin excusa. Si como aquella generación en el desierto, endurecidos ante la palabra del Señor, persisten, ellos no entrarán en su reposo. Quiera el Señor que nosotros seamos los de las vestiduras blancas.